Hola, estimados y estimadas. Vamos a dar continuación al ejercicio, al video, que esta es la segunda parte. El video anterior calculamos todo lo que corresponde a las poleas, diámetro de las poleas, el tipo de polea, tipo de correa, longitud de la correa. Y ahora vamos a pasar con este video a el cálculo de los ejes y las chavetas. ¿Ya? Quiero hacer notar otra vez que este ejercicio está planteado de forma de que en un solo ejercicio pueda haber muchas cositas, ¿sí? Acople, eje, descanso, rodamiento, poleas, correas, reductor. Quizá un poco exagerado, pero en el trabajo o en la realidad capaz se me dé una situación donde yo tenga que extender la, la transmisión, entonces puede ayudar. También yo puedo hacer este mismo ejercicio o la explicación, también se puede hacer para cuando yo quiera directamente acoplar el motor con el reductor. Directo se puede hacer. También se puede hacer que del motor vaya a la polea directo y a la polea de salida, ¿no es cierto? Eliminando la parte del eje. Entonces también les puede ayudar. Vamos, vamos a ver el eje, en este caso el eje de entrada. Ya saben, todo lo que es a la parte motriz es entrada. O uno, también le decimos motriz. Eje motriz o eje de entrada, ¿cierto? Polea de entrada, polea de salida. Ya entonces estamos en el eje de entrada. Acá el eje lo que está sufriendo son dos tipos de cargas específicamente. Una carga debido a la torsión y otra carga debido a la flexión. La torsión obviamente, este eje está girando, si esa es su finalidad. Está girando, entonces recibe un torque de parte del motor, entonces eso va a hacer que se deforme, ¿no es cierto?, transversalmente el eje y pueda fallar. Entonces por eso nosotros calculamos en base a la torsión. Pero acá por la forma del eje, en esta parte el eje está en voladizo. Y obviamente cuando se monten las poleas se va a tensar las correas y eso va a provocar una fuerza que va a querer flectar al eje. Entonces tengo que diseñar el eje de manera de que pueda soportar esa flexión que tenga producto de las tensiones de las correas. ¿Ya? En este caso la transmisión por poleas está montada de forma horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? De forma horizontal también acá en los descansos voy a tener reacciones, ¿no es cierto? De forma horizontal. Pero esta polea que está acá también tiene un peso. ¿Y el peso cómo actúa? El peso actúa hacia abajo, de forma vertical. O sea, lo que vamos a hacer es calcular los momentos flectores tanto en la dirección horizontal que pueda flectarla y en la dirección vertical también que pueda flectarla. Entonces vamos con dos tipos de esfuerzos. Esfuerzo cortante máximo, producto de la torsión, y esfuerzo por flexión. Entonces, continuamos acá. Primero decimos cálculo de ejes y chavetas y como les decía, este ejercicio parte solamente con este enunciado, ¿cierto? Solamente con este enunciado yo tengo que calcular todo. Conforme yo vaya obteniendo los resultados, voy avanzando y creando el ejercicio. Todo lo demás es una formalidad, ¿no es cierto? Porque ustedes, estimados alumnos, están en un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces hay algunas cosas que se deben especificar para que ustedes puedan avanzar. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos ya al cálculo de los ejes,
necesitamos las tensiones de las correas, porque no nos da en el enunciado, porque esa es la idea de este enunciado, de que con los datos justos yo pueda ir creando, sacando los cálculos y diseñando. Ahora, eh, acá las correas tienen una tensión. En este caso, si vemos la polea de entrada, ¿sí? La polea pequeña, está girando en sentido horario, ¿cierto? Entonces, acá en la parte de abajo de la correa se va a producir la parte tensa, porque ese es el que está transmitiendo todo. Y la parte de arriba de la correa va a ser más floja, ¿por qué? Porque es el retorno de la correa. Entonces, tenemos un lado tenso y un lado flojo, ¿ya? Entonces, las tensiones las tenemos que calcular. Ok. Tenemos las fórmulas de las tensiones. Acá están listas. A la tensión 1 se refiere al lado tenso, tensión 2 al lado flojo. Obviamente la tensión 1 tiene que ser más grande que la tensión 2. Entonces, vamos a calcular las tensiones con la fórmula. ¿Qué dice? 41.250 por la potencia del motor, en este caso son 50 HP, dividido por el factor de corrección por el ángulo de contacto por la velocidad tangencial. Recordemos que el factor de corrección nosotros ya lo calculamos en la parte primera, ¿no es cierto? Acá. Ese mismo valor nosotros vamos a llevar acá. ¿Estamos listos? La potencia la conocemos, 50 HP del motor, y vamos a calcular la velocidad tangencial. ¿A qué es igual la velocidad tangencial? Bueno, un poquito de teoría. Esta polea está girando y como está girando tiene una velocidad angular, que es la de giro, velocidad angular. Pero también la correa está avanzando de manera que a cierta velocidad, y esa velocidad se llama velocidad tangencial de la correa. En este caso la correa gira a una velocidad a lo largo de su recorrido, ¿sí? Y la velocidad angular acá de la polea es menor, o perdón, es distinto a la frecuencia de giro de la polea 2, ¿sí? La, eh, la velocidad angular de estas dos son distintas. Pero la velocidad tangencial es la misma, porque pasa con la misma velocidad por las dos poleas. Bueno, entonces dicho esto, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿El radio de qué? De la polea. Entonces, ¿qué tengo? Velocidad tangencial por velocidad angular por el radio de la polea. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? A 2 por pi por la frecuencia de giro. En este caso, las RPM, que lo estamos llamando n sub 1. Entonces, reemplazamos toda esta partecita, ¿no es cierto? Acá en la fórmula de arriba. ¿Y qué me queda? Velocidad tangencial 2 por pi por la velocidad de giro por el radio de la polea. Reemplazamos. 2 por pi, la velocidad de giro de la polea de entrada es 1160 revoluciones por minuto, por el radio de la polea, en este caso la polea menor. El diámetro ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? En la parte de arriba es 8,4, la mitad es 4,2 pulgadas. Y eso me da, haciendo la operación en la calculadora, me da 30.612 pulgadas minutos. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy convirtiendo la unidad. Estoy pasando de pulgadas a pies, estimados. ¿Ya? Y estoy diciendo un FT, que es pie, un FT dividido por 12. En este caso, un FT tiene 12 pulgadas. Simplificamos pulgadas con pulgadas. ¿Y qué hago? 30.612 dividido por 12. Y ahí me da 2.551 pies minutos. ¿Por qué esto, estimados? Porque este 41 que se ve de la fórmula, 41.250, es un factor de conversión, ¿ya? Por eso me condiciona y me dice, tienes que entrar a la fórmula en pie minuto para que al final te pueda dar en libras. Entonces, por eso, sí o sí tiene que estar en pie minuto.
La potencia, recordemos que son 50 HP, entonces 41.250 por 50 HP, dividido por el factor de corrección por el ángulo de contacto, 0,9772, por la velocidad tangencial expresada en pi minuto, 2551. Y bueno, aquí la potencia también tiene que estar en HP. Y ahí me da que el lado tenso de la tensión de la correa es 827,4 libras. Y vamos por el lado flojo. 30.000, que es una constante, por 1,25, que también es constante, menos la velocidad. Acá está la fórmula, ¿cierto? La velocidad, perdón, el factor de corrección por el ángulo de contacto, 0,9772 por 50 HP. Dividido por otra vez por el factor de corrección y por la velocidad tangencial expresada en pi minuto. Hacemos la operación la calculada y me da que la tensión 2 es 164,2 libras. Ok, entonces ya tenemos ahora las tensiones de las correas. Entonces, chicos, si nos damos cuenta, según cómo yo vaya hallando los datos, después esos datos los voy ocupando. Entonces, por ejemplo, acá hallamos los diámetros, estamos usando los diámetros, hallamos la distancia entre centros, hallamos valores anteriores que yo voy a ir ocupando conforme vaya pasando el ejercicio. Ok, vamos, ahora sí. Como les había dicho, chicos, la correa está expresada de forma horizontal, ¿sí? Montada de forma horizontal. Por eso van a existir cargas horizontales. Pero también está el peso de la polea pequeña, que es hacia abajo, entonces produciendo una carga vertical, que supuestamente va a flectar al eje. Entonces, por eso que acá menciona cargas verticales y cargas horizontales. Vamos por las cargas verticales. Y aquí hay una condición, un criterio, estimados alumnos, que en su ejercicio que estén resolviendo, si su correa les da del tipo 3V, tienen que usar el peso de la polea 90 libras. Si su transmisión es de 5V, tienen que usar 150. Y si es de tipo 8V, que es más grande, ¿no es cierto? 250 libras como peso de la polea, estimado, ¿ya? En este caso yo tengo del tipo 5V, entonces lo que voy a hacer es utilizar 150 libras. Ahora, estos son valores estimados para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Ya en una condición real, entonces según el tipo de la polea, la designación, yo según tablas tengo que ir a ver el peso de la polea para poder ejecutar el ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso para facilitar el ejercicio, entonces van a usar esta condición. ¿Ya? Y bueno. Eh, Tenemos 150 libras, el peso de la polea, ¿no es cierto? Que es hacia abajo de forma vertical, por eso dice cargas verticales. Entonces, ¿qué va a pasar en los descansos? Va a haber reacciones. A una acción hay reacción, ¿no es cierto? Entonces, como en este caso, estimados, el momento flector no existe en los extremos, no existe el momento flector. En este caso, el momento flector estaría solamente en el descanso número 2. Entonces ahí está mi momento flector máximo. Ese es mi foco, eso voy a ir a buscar. ¿Cuánto es el momento flector en este punto? Considerando que a los extremos el momento flector es 0. Ok, volvemos. La distancia de posición entre un descanso y el otro son 28 pulgadas, específica en el enunciado. Eh, Obviamente ustedes tienen que resolver con las distancias que se les ha planteado, ¿no es cierto?, en su trabajito.
Entonces, tenemos las reacciones y vamos a ir a momentar, en este caso, a momentar en el punto 1, ya vemos donde se ha llamado reacción 1, ¿no es cierto? En este punto vamos a momentar. Acá para momentar, estimados, os recordemos que el momento es a la fuerza por la distancia, la fuerza aplicada por la distancia. Entonces, ustedes si están en una mesa, escritorio, qué sé yo, ponen el lapicito en la mesa, toman con la mano izquierda el lapicito y aplican una fuerza con la mano derecha, en este caso con esta hacia arriba y con esta hacia abajo, para ver el sentido del giro. ¿Ok? Entonces por eso digo, sumatoria de momentos en R1 igual a 0. O sea, en este punto voy a momentar. Empezamos. Si yo aplico la fuerza, considerando que este punto lo estoy tomando, si yo aplico la fuerza de R2, ¿cómo va a girar? En sentido antihorario, ¿no es cierto? Por eso dice acá, menos R2 por la distancia de acá hasta acá. Siempre la distancia es del punto de aplicación de la fuerza hacia el punto donde yo he decidido momentar. Entonces eso es 28. Seguimos momentando. Tenemos la fuerza de 150 libras y si aplico una fuerza hacia abajo, ¿cómo va a empezar a girar el elemento? En sentido horario. Por eso es positivo que la aplicación o la fuerza es 150 por la distancia de acá hasta acá, ¿no es cierto? En este caso, el total, que serían 34 pulgadas. Y eso es igual a 0. Y bueno, yo normalmente, yo considero sentido horario positivo, sentido antihorario negativo. Entonces, ¿qué tengo? 105, toda esta expresión que está acá, toda esta expresión que está acá, lo dejo ahí y la expresión donde está la reacción 2, porque justamente está negativa, la paso al otro lado, la hago positiva. Esto se mantiene tal como está y el 28 que estaba multiplicando R2 pasa dividiendo y eso me da que la reacción 2 es 182,1 libras. Acá. Bueno, lo tengo listo. Ahora vamos a buscar la reacción 1 con sumatoria de fuerzas en I o sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos reacción 1, la flecha hacia arriba, más la reacción 2, ¿sí? La flecha también hacia arriba, menos las 150 libras. ¿Ok? Entonces ahí, eso es igual a 0. Ahora, reacción 1, como está positivo, ahora lo mantengo ahí. Y estos dos valores, la reacción 2, lo paso al otro lado lo hago negativo. ¿Y cuánto vale? 182. Y el menos 150 que está restando pasa sumando. Y eso me da que la reacción 1 en este punto es menos 32,1 libras. ¿Ya? Acá, ¿por qué sale negativo, estimados? Sale negativo, ¿por qué? Porque en este punto dice que la flecha no es hacia arriba. El sentido de la flecha es hacia abajo. Es por eso que me sale negativo. Pero lo voy a dejar ahí nomás, no lo voy a molestar. Ahora, yo estoy buscando el momento en el punto donde está el segundo descanso, porque ese es el punto crítico con el punto de vista de la flexión. Con el punto de la vista de la torsión, no, es todo el eje, ¿no es cierto? Pero acá se va a producir el momento flector máximo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá o qué estoy haciendo? Un supuesto corte, ¿sí? Acá. ¿A qué distancia? Justamente a los 28 donde está situado el descanso. Planteo que en ese punto voy a encontrar el momento 28 que quiere decir 28 a una distancia de 28 pulgadas. Eso quiere decir M28. ¿Ok? Hago el supuesto corte y analizo todo lo que se ve a la izquierda. Y en la izquierda está justamente la reacción que habíamos obtenido. En este caso es menos 32,1. Lo vamos a mantener, dijimos, negativo. ¿Sí? Y también mantenemos la flecha. ¿Sí?
Si yo cambio este a positivo, la flecha tendría que cambiarlo. Entonces, para no hacer eso, entonces lo mantenemos tal como está. Entonces, la reacción 1 es menos 32,1 por la distancia. Ahora voy a aumentar en este punto. Es como agarrar el lapicito acá, ¿no es cierto? Sí, acá, con la mano derecha. Y con la mano izquierda empujo. Y como va a girar en sentido horario, positivo. ¿Cuánto la aplicación de la fuerza? 32,1. Pero mira, acá nosotros obtenemos el giro positivo. Pero trae valor negativo. Entonces menos por más, menos. 32,1 por la distancia en este caso que son 28. Y ahí me da el momento en este punto producto del peso de la polea que está en dirección vertical es menos 898,8 libras. Ok, entonces ese es el momento en este punto, producto de las cargas verticales. Vamos a ver las cargas horizontales. ¿Ya? Entonces las cargas horizontales eh, en este caso son las tensiones de las correas. Como está en posición horizontal, entonces son las tensiones de las correas. ¿Qué tenemos que hacer, estimados? Sumar la tensión 1 más la tensión 2. ¿Ya? Y aplicamos, ¿dónde está aplicado? Justamente donde está montada la polea, ¿no es cierto? Entonces en ese punto, ¿sí? Eso me da 991,6 libras. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Acá estamos en esta dirección, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahora esa imagen se ve como si yo lo estaría viendo de planta, ¿no es cierto? Ahora sumamos las tensiones. Entonces, y planteamos, todo lo demás se mantiene, porque sigue siendo 28, sigue siendo 6 pulgadas, sigue siendo reacción 1, sigue siendo reacción 2, pero esta vez reacción horizontal, la anterior era reacción vertical, ¿no es cierto? Y hacemos lo mismo. Momentamos en el punto R1, ¿sí? Donde está el primer descanso. Sumatorio de momento en R1 igual a 0. ¿Para qué? Para poder encontrar R2, la reacción 2. Entonces, otra vez, insisto, es como tener el lapicito en la mesa, ¿no es cierto? Tomo el lapicito con mi mano izquierda y empujo con mi mano derecha. ¿Cómo va a girar? En sentido antihorario, ¿no es cierto? La reacción 2. Entonces, por eso es negativo. Reacción 2, negativo por la distancia. En este caso, 28 pulgadas. Dice más, ¿por qué? Porque sigo agarrando con la mano izquierda en este punto y aplico la fuerza con este, ¿no es cierto? Entonces 921,6. Aplico la fuerza, va a girar en sentido horario, por eso es positivo. ¿Cuánto es la fuerza? 91,6 libras por la distancia, siempre la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto donde yo estoy momentando. En este caso es el total, que serían 34. Ya está momentado, entonces despejo. Todo este término que está acá, como está negativo, paso al otro lado, lo hago positivo. Lo que está acá se mantiene, ¿cierto? 91,6 por 34 dividido por 28. ¿Ok? ¿Por qué 28? Porque la reacción 2 estaba multiplicando el 28. Y como estaba multiplicando pasa a dividir. Y eso me da que la reacción 2 es 1204,1 libras. Ok. Esa es la reacción 2. Ahora vamos por la reacción 1. ¿Con qué? Con sumatoria de fuerzas en I. Entonces, ¿qué tenemos? Reacción 1 hacia arriba positivo, más reacción 2 hacia arriba positivo, menos las tensiones de las cargas de las correas, que sería menos 991,6 igual a 0. ¿Ya? La reacción 1, que es mi objetivo, y tengo que despejarla, la dejo ahí, y lo demás pasa al otro lado con signo cambiado. Menos 991,6 pasa positivo, y la reacción 2, que está positivo, pasa negativo. ¿Ok? ¿Y cuánto es la reacción 2? 2204,1 libras. Y eso me da que la reacción 1 es menos 212,5 libras. ¿Ok?
Ya saben, como ya da negativo, quiere decir que la flecha va hacia abajo, pero para no complicarme yo lo mantengo negativo. Ahora, otra vez hago el supuesto corte acá, ¿sí? Y planteo que voy a hallar el momento en el punto 28, ¿no es cierto? Entonces momentamos. Ahora al revés. Tomo el lápiz con la mano derechita y empujo con la mano izquierda, ¿no es cierto? ¿Qué sentido va a tener? Positivo. 212,5. Pero como es positivo y la fuerza viene negativa, entonces menos por más, menos. Ahí queda negativo. 212,5 es la aplicación de la fuerza y la distancia 28. Y ahí me da un momento de menos 5.950 libras pulgada. Ok, tengo el momento producido por las cargas, en este punto, por las cargas horizontales, y también tengo el momento producido por las cargas verticales en el mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Va a haber una resultante, estimados, ¿ya? Es una resultante, y eso es lo que justamente estoy continuando con el cálculo. Entonces, ¿qué digo? El momento en ese punto, ¿cierto? En el punto 28, horizontal es 5.950, más el momento en el punto vertical. En este caso era 898,8. Ahí está, ¿no es cierto? Y bueno, esta formulita viene de Pitágoras, estimados, ¿ya? Es una resultante. Entonces, hacemos la operación en la calculadora y obtenemos que el momento flector en ese punto, producto de las cargas verticales y de las cargas horizontales, es 6.800 libras pulgadas. Estamos listos con el momento flector. Pero, ¿qué dijimos al principio? Tenemos dos tipos de cargas que van a afectar a mi eje, que es el de torsión y el de flexión. El de flexión lo tenemos y ahora vamos por el momento torsor, ¿ya? Ahora, el momento torsor es igual a la potencia del motor dividido por la velocidad angular, ¿ya? Momento torsor o torque es lo mismo. Alguna fuente dice momento torsor, alguna fuente dice torque. Acá le estoy diciendo momento torsor porque lo voy a comparar con el momento flector y tengo que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Momento flector, momento torsor. Entonces, el momento torsor del motor, que está entregando el motor, es a la potencia dividido por la frecuencia angular o velocidad angular. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 50 HP. Ahora, chicos, los 6.600 es igual a HP, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es un HP? 6.600 libras pulgadas segundo. Ese es el desglose de HP, ¿ya? Recordemos que existen unidades que son derivadas. En este caso el HP es una unidad derivada, chicos, ¿no es cierto? Como la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, podríamos decir kilómetros hora. Kilómetro es unidad de distancia, la hora unidad de tiempo. Pero entre las dos hacen la velocidad angular, pero la velocidad. En esta oportunidad, chicos, el HP es 6.600 libras pulgada segundo, ¿ya? Ese es el desglose. O sea, donde yo vea HP, yo voy a colocar 6.600. En este caso, 50 por 6.600 libras pulgada segundo. Bueno, aquí en el ejercicio quedaría eso como constante, ¿no es cierto? Multiplicar por 6.600 libras pulgada segundo. La velocidad angular, que la vimos arribita, ¿se acuerdan? Esa es a 2 por pi por la frecuencia de giro, las RPMs. Entonces 2 por pi por 1.160 revoluciones por minuto. Pero hay un detalle acá, que el desglose de acá es libras pulgadas segundo. Entonces, como es segundo, yo abajo tendría que tener segundos. Entonces, ahí mismo aprovecho y digo 1 minuto 60 segundos. ¿Para qué? Para simplificar. Minuto con minuto, segundo con segundo. Y la revolución al multiplicar por 2pi queda en radianes. Y radianes no afecta la conversión de unidades. Entonces, simplificando todo, me queda la unidad de torque que sería libras pulgadas.
Ejecutamos en la calculadora y me da que el momento torsor es 2716,6 libras. Ok, entonces ahí tenemos el momento torsor. Tenemos el momento flector. Ahora pasemos a calcular los ejes. Ahora miren, acá, estimados, el eje, ¿dónde va a sufrir más? Por producto de la torsión, esa torsión va a venir desde el motor hasta la polea, ¿cierto? ¿Sí? Torsión constante. O sea, con el punto de vista de la torsión, todo el tramo es crítico. Uno, ¿ya? Con el punto de vista de la flexión, considerando que en los extremos no hay flexión, el punto crítico es donde está el segundo descanso. Ah, ya. Entonces, ahora, en este punto yo tengo que calcular cuánto necesita tener el eje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está afectando no solamente con la torsión, está afectado por la flexión. Uno, ¿ya? Entonces voy a calcular un diámetro. ¿Cuánto necesita acá en este punto? Ahora, voy a calcular otro diámetro, pero va a ser en el lado de la polea, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo considero en este punto, o calculo en este punto, no hay flexión. Entonces acá solamente voy a considerar el torque, ya solamente el torque. En cambio, en este punto voy a considerar los dos, el torque y el momento flector. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a calcular el diámetro del eje a una distancia de 28 y el diámetro del eje a una distancia de total, que sería 34, ¿no es cierto? Para definirlo. Entonces, volviendo al desarrollo, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo momento torsor, que ya calculado, momento flector, ¿no es cierto? Y acá hay unos factores, ¿ya? Estos factores son del libro de diseño de elementos de Shaw, de la serie Shaw, donde me dice, según las condiciones de trabajo que esté ejecutando el eje, entonces aplícale un factor para estar protegido, para estar seguro. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? El factor KB es factor combinado de choque y fatiga aplicado al momento flector. Factor KT, factor combinado al choque y fatiga aplicado al momento torsor o torsión, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Dice para ejes estacionarios, para ejes en rotación. ¿Cuál estamos nosotros? Ejes en rotación. Estamos acá. Entonces tenemos o me plantea tres situaciones: carga aplicada gradualmente, carga repentina choque menor, carga repentina choque fuerte. Entonces acá, estimados, ya eso se define considerando las condiciones de trabajo del eje. Ahora, si yo considero que el eje está trabajando muy forzado, condiciones hostiles, entonces le aplicaré un factor mucho mayor, chicos. Podría ser el 3, ¿no es cierto? Por acá. Sí, si yo considero que medianamente, no sé, el eje trabaja en maestranza, por tiempos que no son muy exigentes, o el lugar de trabajo no es muy exigente, ¿no es cierto? Entonces ahí usaré una menor. Entonces ahí ya con conocimiento hay que usar criterio. En este caso, estimados, para que no haya una discusión que si yo aplico 1,5 o 2 o 3, entonces por eso se está planteando un solo criterio para todos los ejemplos que van a calcular ustedes, ¿ya? Ahí vamos a aplicar un KB, que es de la flexión, ¿no es cierto? Un KB que va a ser 2,5. Entonces, estamos cerca del 3, ¿no es cierto? Pero vamos a considerar que medianamente está exigido el eje, ¿no es cierto? Entonces, ante la duda, bueno, usaré un factor mayor, ya ante la duda, entonces digo, no sé cómo considerarlo, ¿no es cierto? Entonces, asegúrate, sé conservador, usa 3. Pero bueno, en este caso ya está definido el criterio, entonces vamos a usar para todos los ejercicios
un KB, un factor KB de 2,5 y un factor KT de 2. ¿Ok? Entonces, ahora miren, tengo el momento flector y tengo el momento torsor. Dos cargas que están afectando a mi eje. ¿En qué punto? En el punto 28, a una distancia de 28, ¿no es cierto? Entonces, entre estos dos voy a sacar una resultante, ¿ya? ¿Y con qué la voy a hacer? Simplemente con Pitágoras. Y a ese momento le voy a poner momento máximo, que ese justamente es el momento máximo que yo necesito para llevar a la fórmula que estaba planteada en un principio, cuando empezamos los ejes, a esta fórmula madre. ¿Ok? Este es el que acabamos de encontrar. Entonces, como en este punto quiero encontrar producto de dos tipos de cargas, torsión y flexión, entonces a ese le voy a considerar el momento máximo. Ok. Y vamos a aplicar Pitágoras nuevamente acá. Entonces, pero acá yo ya voy a aplicar el factor, porque este es lo último que estoy encontrando y con este valor tengo que reemplazar e ir a buscar el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, al momento torsor le multiplico por su factor, KT, insisto, el mismo para todos, y al momento flector, el KB, que es 2,5. Ya, momento torsor, 2716,6 y el momento torsor 6018 libras pulgadas. Elevamos al cuadrado, sacamos la raíz y ahí tenemos que el momento máximo, producto de las dos tipos de cargas, es 15.996 libras pulgadas. Está listo. Según el enunciado, me piden que o que use, perdón, ¿sí? Que use un acero SAE 1055. Según el enunciado de ustedes, van a hacer el acero que les corresponda, ¿no es cierto? ¿Ya? Según la tablita que tenemos. Entonces, ahora, estimados, hay muchas teorías para calcular los ejes, bastantes teorías, ¿ya? Pero yo siempre me voy a una teoría que es más conservadora, que justamente es la teoría de la norma ASME, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta teoría? Dice, bueno, todo esto es para buscar el esfuerzo cortante máximo, chicos, ¿ya? El esfuerzo cortante máximo. Les digo que es conservadora porque de alguna manera es más segura, estimados alumnos, la norma ASME. Tenemos también la teoría ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero bueno, son otras teorías, pero que no son tan conservadoras como esta, ¿ya? Entonces, por eso yo normalmente hago los ejercicios con esta teoría, aparte que es bastante cómoda para poder ejecutarla, ¿ya? Entonces, vamos. El criterio de la norma ASME, la Asociación Norteamericana, no, Asociación Americana de Ingenieros, dice, para el esfuerzo cortante máximo, el acero a utilizar dos puntos. De la resistencia a la tracción del acero se tiene que obtener el 18% y del límite de fluencia se tiene que obtener el 30%. Y se utiliza el menor de estos dos como esfuerzo cortante máximo. Si es que el eje no tiene discontinuidad geométrica, si es que el eje tiene discontinuidad geométrica, se tiene que obtener el 75% del menor de estos dos y utilizar como esfuerzo cortante máximo. Ya, acá con el ejemplo mejor lo vamos a explicar. Así está normado, chicos. Acá tenemos la tablita de acero para poder usarla, ya según corresponda su tipo de acero que fue asignado. En este caso es el SAE 1055. ¿Qué dice la norma? De la resistencia a la tracción, de este dato que está acá, estimados, resistencia a la tracción,
tienes que obtener el 18%. En este caso, del SAE 1055, la resistencia a la tracción es 769,8. ¿Sí? Ahí está. Multiplico por 0,18, simple. Entonces obtengo el 18%, que sería 138,56 megapascal. Y del límite de la afluencia o resistencia a la afluencia, ¿sí? El SI, tienes que obtener el 30%. Entonces, del 1055, el límite de influencia es 449,1 por 0,3, ¿no es cierto? Para sacar el 30%. Y ahí me da 134,70. Eso es lo primero que tengo que hacer, teniendo mi acero. Ahora, dice, de los dos tienes que utilizar el menor como esfuerzo cortante máximo, me dice. Ah, ya. De los dos yo tengo que usar el menor como esfuerzo cortante máximo. En este caso, 134,73 megapascales. Y lo estoy volviendo enseguida a PSI, estimados, porque el ejercicio está en el sistema inglés, ¿no es cierto? Todo está en el sistema inglés. Y esto está en el sistema internacional. Entonces lo paso a PSI. ¿Qué digo? 134,73 por 10 a las 6. ¿Por qué por 10 a las 6? Porque se trata de mega. Y recordemos que mega es 1.000.000. Entonces, por eso es 10 a las 6. O simplemente 134,73 por 1.000.000, ¿no es cierto? Un PSI equivale a 6.895 pascales. Entonces, hacemos la división, ¿sí? Y eso me da que mi esfuerzo cortante máximo es 19.540,2 PSI. Sin discontinuidad geométrica, dice. ¿Ya? Ahora, la norma dice, usa ese valor, pero si no tiene discontinuidad geométrica el eje. ¿Ya? Ahora, si tiene discontinuidad geométrica el eje, lo que tienes que hacer es obtener el 75% del menor. Entonces, para obtener el 75%, simplemente hay que multiplicarlo por 0,75. ¿Ok? Entonces, tengo dos valores de esfuerzo cortante máximo. ¿A qué se refiere la norma con discontinuidad geométrica? Justamente, por ejemplo, acá, al canal de la chaveta. ¿Sí? Eh, Puede ser una perforación que tenga el eje para justamente ajustar, no sé, la polea, en este caso, ¿no es cierto? El acople, no sé. Puede tener algo el eje, ¿no es cierto? Cuando está construido de distintas formas. Este cambio de sección también puede indicar una discontinuidad geométrica, ¿ya? Un pasador quizá en el eje, entonces tiene una perforación en el eje. Entonces, en otras palabras, cuando es invadida su geometría física del eje, se considera discontinuidad geométrica. Entonces, por eso tengo dos. Cuando está liso, ¿no es cierto? Sin discontinuidad geométrica, un valor. Y cuando tiene discontinuidad geométrica, tiene otro valor. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tiene discontinuidad geométrica, como es invadido el eje, entonces pierde un poco de resistencia, ¿no es cierto? Es por eso que se considera más bajo. Ok. Dicho esto, vamos a calcular en los dos puntos que les había planteado. Voy a calcular un diámetro. Voy a calcular un diámetro. Voy a calcular un diámetro en el punto 28, ¿sí? A una distancia de 28 pulgadas, justamente donde está el descanso. Y voy a calcular a una distancia de 34 pulgadas, justamente donde está la polea, porque esos dos puntos son los críticos. Este es crítico, chicos, ¿por qué? Porque está afectado por la torsión y la flexión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este lado es crítico. Bueno, en este lado solamente está la torsión, no está la flexión. Pero ¿qué pasa? Acá hay discontinuidad geométrica. Entonces, de alguna manera está más débil el eje, ¿no es cierto? Entonces, voy a calcular en esos dos puntos. ¿Cuánto necesita este y cuánto necesita este otro? Entonces, vamos. Ujú. Ya. Entonces, estimado, en el punto 28, ¿sí? En el punto 28 donde está el descanso,
se produce la torsión y la flexión, entonces ahí uso el momento flector máximo que había calculado anteriormente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso voy a considerar como momento flector máximo. Momento flector máximo reemplazo por 16, que es constante, dividido por pi, que es constante, y dividido por el esfuerzo cortante máximo. Y miren, acá estoy reemplazando el esfuerzo cortante máximo sin discontinuidad geométrica, ¿ya? Sin discontinuidad geométrica, ¿ya? ¿Por qué, chicos? Porque en el punto donde está el descanso, acá no normalmente, no es invadido la geometría del eje, ¿no es cierto? Que va ajustado entre el eje y la pista interna del rodamiento, va ajustada nada más, ¿no es cierto? No va con algo, ¿sí? Algunos, bueno, de hecho los rodamientos tienen prisioneros, pero ese es otro tema, ¿no es cierto? Para ajustar un poquito el eje, ¿ya? Pero entonces el eje no es invadido. Entonces por eso estamos reemplazando el valor del esfuerzo cortante máximo sin discontinuidad geométrica. Ok. Entonces por eso estamos... um, por eso estamos acá. ¿Dónde está? Acá. Estoy reemplazando sin discontinuidad geométrica. Hacemos la operación en la calculadora y me da el diámetro mínimo. Siempre nosotros calculamos, cuando vemos los diámetros estimados, siempre calculamos el mínimo. Mínimamente tiene que ser fabricado de 1,61 pulgadas en ese punto, dice. Ya en ese punto. Ok, ya tenemos el primer diámetro. Y vamos al otro diámetro, chicos, donde justamente está montada la polea, ¿ya? Y en ese punto dijimos que no hay momento flector, solamente momento torsor. Es por eso que acá estoy sacando solamente el momento torsor, ya no el momento máximo, estimados, ¿ya? Acá estaba el máximo, ¿no es cierto? Porque era en ese punto donde sufría justamente torsión y flexión. Pero en el lado de la polea solamente sufre momento torsor. Es por eso que estoy considerando solamente el momento torsor. ¿Ok? Y bueno, tengo que usar también el factor, que dijimos que el KT es constante y es 2 para todos los ejercicios. El factor sí hay que usarlo. Por 2 y eso me da 5.433,2 libras pulgada. Reemplazamos ahora ese MT, que es el momento torsor, estimados. Ese viene siendo mi momento máximo, ¿ya? Mi momento máximo, ese viene siendo. Entonces, por 16 dividido por pi y por 14.655,2 libras pulgada de esfuerzo cortante máximo. Ahora, ¿cuál estoy usando, estimados? El que tiene discontinuidad geométrica, ¿sí? Porque ese punto donde está la polea, acá, estimados, sí o sí va a haber algo. Sí o sí va a haber algo. Va a haber una chavetita mínimamente, va a haber un pasador, un seguro, qué sé yo, de manera de que pueda conectar muy bien el eje y la polea. Mínimamente una chaveta. Entonces va a haber un canal ahí, ¿no es cierto? Que es... y ese canal lo que hace es de alguna manera debilitar el esfuerzo cortante máximo. Es por eso que o se está reemplazando el que dice con discontinuidad geométrica. Entonces, por eso que acá estamos reemplazando 14.655,2. Entonces dice que en ese punto necesita un diámetro de 1,24 pulgadas, en ese punto donde está montada la polea. Ahora, si voy a fabricar el eje, bueno, aquí es recomendable que lo fabrique de un solo diámetro, ¿ya? Entonces tengo que decidir de cuánto voy a hacer. Miren, acá necesita 1,61 y acá necesita 1,24. En el punto donde está la polea necesita mucho menos, pero si yo fabrico el eje de 1,24 pulgadas, aquí me va a faltar, se va a romper en el lado del descanso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a fabricar, en este caso de los dos puntos, voy a seleccionar el diámetro más grande en este caso. Entonces por eso dice acá
que voy a fabricar de 1,61 pulgadas. Ok, ese es el diámetro, siempre mínimo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mínimamente tengo que fabricar de ese diámetro para arriba. Entonces, puedo hacerlo de 1,7 pulgadas, 1,8 pulgadas, ¿no es cierto? Tratando de ser conservador un poquito, pero no menos. No puede ser menos porque va a fallar si es menos. ¿Ok? Vamos por el cálculo de eje de salida. ¿Cuál es el cálculo de eje de salida? De acá, de la polea, ¿no es cierto? ¿Sí? De acá de la polea. Bueno, aquí hay un detalle, estimado. Yo acá voy a ir a conectarme a la polea del reductor, perdón, al eje del reductor. Si yo, si mi polea no es tan ancha y es capaz de calzar al eje que sale del reductor, maravilloso. Entonces yo lo voy a montar ahí y voy a obedecer al diámetro del eje del reductor. Así de simple. Pero si yo no soy por el ancho de la polea, si no se puede montar en el reductor, ahí voy a estar en problemas. Entonces, necesariamente tendría que hacer una ampliación para poder montar mi polea, ¿no es cierto? Que conlleva hacer un soporte por este lado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ahí escalan los problemas, ¿ya? Pero acá estamos proponiendo un diámetro, ¿no es cierto? Estamos proponiendo. Ok, el diámetro de salida. ¿Dónde está? Ok, ya. Entonces para calcular tengo que usar la misma fórmula, chicos. La misma, es para todo. La del diámetro, ¿no es cierto? Pero necesito el torque que está recibiendo. Y ahora, en este tipo de ejercicios, perdón, eh, no es en este tipo de ejercicios, en todos, ¿ya? La potencia nunca disminuye ni desaparece. O sea, no disminuye ni aumenta la potencia. La potencia se mantiene desde el principio hasta el final. ¿Sí? La misma. O sea, estos 50 HP que están entrando acá van a salir por acá. En cuanto a la potencia. Lo que cambia es el torque, estimado. La velocidad y el torque. Recordemos que cuando baja la velocidad, aumenta el torque. ¿Sí? Sube la velocidad, disminuye el torque. Entonces, acá en este punto donde está la correa, hay otra velocidad y hay otro torque. Entonces, por eso calculamos el torque 2. A este le estábamos llamando momento torsor 1, momento torsor 2. Y bueno, posteriormente va a salir del reductor el tercer torque, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, vamos a calcular el torque 2. Acá. Bueno, seguimos llamando momento torsor 2. Con esta formulita que es de la relación de transmisión, ¿sí? Que el torque 1 o momento torsor 1 dividido por el radio 1 es igual al torque 2 o momento torsor 2 dividido por el radio 2. ¿Los radios de qué? De la polea, estimados, ¿sí? De la polea, porque la polea es la que está encargada de transmitir la potencia. Despejamos y reemplazamos. El momento torsor 1, que el MT, que lo calculamos ya arriba, ¿no es cierto? Ya lo hemos usado bastante. 2116,6 por el radio de la polea de salida, por eso dice 2, ¿no es cierto? En este caso el diámetro es 14,90, el diámetro, la mitad, 7,45 pulgadas. Dividido por el radio de la polea 1, que en este caso el diámetro es 8,4 pulgadas y el radio es la mitad, 4,2 pulgadas. Ya saben, este valor trae pulgadas, este también trae pulgadas y este trae libras pulgadas. Se simplifican las pulgadas y me queda en libras pulgadas. Entonces me dice que tiene un torque 2 de 4.819 libras por pulgada. Y sí, también tengo que multiplicarlo por el factor KT, ¿no es cierto? Que es el factor de torsión.
Lo multiplico, chicos, por el mismo factor KT, ¿sí? Que insisto es constante para todos los ejercicios. Y me da 9638 libras pulgadas. Ese va a ser mi torque. Ese va a ser mi torque, ¿sí? Y voy a reemplazar el esfuerzo cortante máximo con discontinuidad geométrica, estimados, ¿ya? Ahora, la explicación. Acá sí o sí va a haber algo. Lo que les dije, mínimamente una chavetita, ¿no es cierto? Entonces, de manera de que va a ser invadido la geometría física del eje. Entonces, por eso vamos a considerar con discontinuidad geométrica, ¿no es cierto? Acá, chicos, como va a ir de esta forma, ¿sí? Idealmente, tampoco hay flexión. Es por eso que estoy calculando con la torsión. Ahora, si se complica y tengo que aumentar un eje aparte del reductor, con un acople acá, ¿no es cierto? Y acá un descanso, un soporte, ¿no es cierto? Con su descanso para que pueda estar el eje, ahí ya se podría considerar la flexión, chicos. Pero en este caso, solamente la torsión. Y volvemos. Entonces, tenemos el momento torsor, multiplicamos por el factor, ¿no es cierto? Que dice que es 2 y tenemos 9638 libras por hora. Ese es el torque, el momento torsor para aplicar en esta forma. Diámetro de salida, dice, ¿no es cierto? Por 16 constante dividido por pi y por el esfuerzo constante máximo considerando la discontinuidad geométrica. Entonces, 14.651,2 libras. Y eso me da que necesito un diámetro de 1,5 pulgadas para el punto donde está la polea de salida, ¿no es cierto? Del eje, ¿sí? Entonces, chicos, hasta ahí ya tenemos calculados, resumen, tenemos calculado ya todo lo que es correspondiente a las poleas, tenemos el eje de entrada y el eje de salida, ¿ya? En el siguiente video vamos a hacer las chavetas, los rodamientos, proponer los tipos de rodamientos y el reductor también que falta. Entonces, estimados, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente parte del video.